Empezamos a grabar. Y... Espérame. Entonces hoy nos toca iniciar con tema nuevo y vamos a hablar acerca de los procesos de moldeo. Ya la clase pasada estuvimos trabajando, las clases pasadas, estuvimos trabajando sobre los procesos de conformación de plásticos y básicamente lo que vimos fue procesos de extrusión por los que conseguíamos sólidos, láminas u hojas y hilos. Bueno, hilos, perdón. Y entonces lo que sigue es ver las máquinas de moldeo por inyección. Vamos a ver que en general las máquinas de moldeo por inyección son máquinas a las cuales les podemos añadir o se les inyecta presión fluido en un molde de manera que podamos obtener una pieza fija en cuanto pueda salir del molde. Y entonces en general lo que vamos a tener es que este proceso vamos a conocerlo como un proceso de moldeo por inyección. Vamos a ver que en general acá está. Esto ya lo pensé que eras. Ok, vimos proceso de equipo. Y en el molde por inyección, básicamente lo que vamos a tener es que se inyecta plástico en un molde y la pieza ya seca o la pieza ya solidificada se le conoce como un moldeo. Regularmente el proceso de moldeo por inyección dura entre los 10 y los 90 segundos, más o menos entre 10 segundos y 2 minutos. Y entonces lo que vamos a tener es que son procesos muy rápidos. Vamos a ver que gran parte de la solidificación se lleva dentro del mismo moldeo gracias a procesos de enfriamiento. Y vamos a ver cómo se producen estas cosas, ¿no? Vamos a ver que estos se pueden hacer para piezas desde muy pequeñas, desde los 0.05 kilogramos, desde 50 gramitos hasta 25 kilogramos, como pueden ser piezas para automóviles, puertas de refrigerador o cubiertas para algunos tipos de lavadoras, ¿no? Entonces, en general podemos tener piezas de molde por inyección que son sumamente grandes. Y entonces, vamos a ver que el reto ahora en este proceso o en este proceso industrial no se trata tanto de conseguir las propiedades idóneas del resistor, no, del plástico, porque eso ya vimos que lo podemos obtener mediante los calentadores del barril del extrusor y mediante el tornillo, qué tan rápido se mueve, qué tanto está haciendo al moverse, etcétera. Entonces, dame un minuto porque necesito de este lado. Una disculpa, necesitaba tomar un poquito de agua. Y entonces, voy a tener entonces que el reto de este proceso está en el molde, obtener el molde que sea capaz de producir la pieza con la calidad necesaria en las velocidades que se necesitan, los requerimientos de la industria. Ese va a ser realmente el reto y en lo que nos vamos a detener un ratito en esta unidad. Vamos a ver que debido a que el molde es bastante caro, pues resulta que entonces el método nada más es costeable cuando vas a utilizar o vas a producir cantidades masivas de la pieza en cuestión. En general, ahora vamos a ver el proceso y equipo. La que vamos a ver en pantalla, es una máquina de moldeo grande en la cual se utilizaba para producir piezas de la industria automotriz. Y en general, ah, siento que me chiflan los pulmones, está bien raro. Y entonces tenemos esta máquina en general, vemos que consta de dos partes.
Esto de acá, que es lo que nosotros ya conocemos, un extrusor con un barril, con su tolva, con su barril. En esta región están los motores por los cuales vas inyectando este plástico fundido dentro del barril y a su vez dentro del molde. Y la unidad de acá es lo que conocemos como la unidad de sujeción. Pero vamos a ver esquemáticamente cómo se ven estas dos cosas. Estas cosas se ven más o menos así. Esquemáticamente se componen por diferentes partes. La primera parte es esta de acá, que la vamos a conocer como la unidad de inyección, y la segunda parte es esta de acá, que lo vamos a conocer como la unidad de sujeción o unidad de abrazaderas. ¿Qué pasa en estas dos? ¿Qué pasa en estos campos? Bueno, en el primer campo lo que voy a tener es que el plástico fundido entra a través de la tolva de alimentación y después empieza a caer sobre el tornillo del extrusor o sobre el barril del extrusor, donde unos calentadores, que son estas plaquitas de aquí, se van a encargar de suministrar energía a mi polímero de manera que se vaya derritiendo y que vaya adquiriendo esta consistencia mucho más moldeable. Ok, pero entonces el secreto o la magia o lo especial que tiene este nuevo proceso de inyección, de moldeo por inyección es la siguiente. Y es que el tornillo ya no es un tornillo común como en los extrusores, sino que ahora va a ser un tornillo recíproco. Este tornillo recíproco va a tener dos funciones. A la vez que va arrastrando, girando y arrastrando el polímero hacia la parte delantera del barril, también va a ser un tornillo que, además de estar girando sobre su propio eje, se mueve hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, como un martinete, de manera que cada vez que hace hacia atrás deja pasar plástico a la parte delantera, y cuando se mueve hacia adelante avienta un disparo de plástico fundido a presiones bastante altas, lo cual hace que el plástico pase a través de la boquilla del barril extrusor y pase hacia el molde que le va a dar la forma que necesita para la industria o para la aplicación que vaya a hacer. En general voy a tener de este lado, voy a tener en la parte izquierda, vemos los motores y engranes que se utilizan para la rotación del tornillo. Vemos que se componen de dos motores, unos motores por acá que se encargan de girar el tornillo y otro por acá que se va a encargar de hacer que el tornillo funcione como martinete. Órale pues, entonces básicamente la unidad de inyección cumple con las funciones de fundir y homogenizar el polímero para su aplicación. Ok, ya pasamos de la unidad de inyección, eso es lo que hace nuestra parte de inyección, nuestra unidad de fundido, nuestro extrusor, que ahora es un extrusor con un disparador de plástico. Y de acá nos vamos a pasar a lo que viniera siendo la unidad de sujeción. La unidad de sujeción o unidad de abrazaderas cumple con varias funciones. La primera de ellas es mantener el molde junto. El molde, me parece que ya lo estuvimos viendo en la clase pasada, y vimos cómo todo lo que tenía nuestro molde, que es lo que debe de estar, por acá, ¿no vimos los procesos de moldeo? Hubiera jurado que vimos ya los moldes en algún lado. Ok, bueno, igual y me equivoqué, pero bueno. Entonces, ahí va. Entonces, vamos a ver que estas cosas se encargan de la unidad de abrazaderas o de sujeción.
se encarga de dos cosas. La primera es, si ya habíamos visto esto, recuérdenlo por favor para no darles el tour dos veces. Y básicamente se encarga de lo siguiente. Tenemos un molde que va a estar encargado, en un principio va a estar cerrado, y ese molde va a conectar con el extrusor y a través de aquí va a entrar nuestro plástico fundido. Entra el plástico fundido y adquiere la forma requerida por la aplicación. Una vez que pase esto, lo que vamos a tener es que entra el polímero fundido, queda en esa parte. Después, una vez que una vez que el plástico se seca, la unidad de abrazadera se tiene que encargar de separar el molde en dos a través de mover la placa móvil hacia la derecha, de manera que se separe esta región del molde, y ya que se separa esa región del molde, nosotros podamos quitar la pieza que estamos interesados en conseguir, que en este caso sería una especie de taza. Una vez que se abre el molde, se retira la pieza, lo que pasa es que las placas vuelven a cerrarse, se vuelve a mover hacia la izquierda para volver a dejar el molde cerrado y listo para una nueva iteración del proceso. Entonces, la unidad de abrazaderas cumple con las funciones de mantener el molde alineado, cerrar el molde durante la inyección y abrir el molde y cerrarlo para remover la pieza ya fundida o ya solidificada. El ciclo de moldeo como inyección lo pueden ver de este lado, en el que comenzamos con un molde cerrado y tenemos por acá el tornillo reciprocante en digamos que en la parte más alejada de la válvula o de la boquilla. En una segunda etapa, nuestro tornillo reciprocante se mueve hacia la derecha, empujando un disparo de polímero fundido hacia el molde, mientras que de este lado, los motores del lado derecho de la unidad de sujeción deben de tener la suficiente fuerza para mantener pegados los moldes, resistiendo la fuerza del disparo del tornillo reciprocante. Una vez que pasa esto, luego lo que vamos a hacer es que el tornillo regresa a su posición original, el tornillo reciprocante regresa a una posición original, dejando que entre más polímero en esa sección del barril, y mientras eso sucede se va solidificando nuestro polímero, para que en una fase final las placas se separan y nosotros podemos sacar nuestro moldeo o nuestra taza o nuestro producto ya solidificado y listo para pasar a la siguiente etapa de producción, en la que se le pueden afinar detalles, se le pueden retirar sobras de plástico que ya no se utilizó, como este piquito de aquí o cosas por el estilo. Se le puede dar recubrimiento, se le puede poner etiquetas, se le puede empaquetar, depende cuál sea la siguiente etapa en la línea de producción. De acá pasamos a el molde, que es la parte principal de esta unidad. Ok, vamos a ver como primer ejemplo el molde de dos placas. Vamos a ver que el molde de dos placas, denme un minuto. Ok, vamos a ver que el molde va a ser ya nuestra herramienta chida de todo este proceso. La parte anterior, la unidad de inyección es básicamente un extrusor con un tornillo diferente, con un tornillo reciprocante, pero el funcionamiento es muy similar. Ahora lo que vamos a tener que ver es cómo vamos a fabricar nuestro molde. Vamos a ver que en general el molde de dos placas es el básico que estamos viendo ahorita en pantalla, y vamos a ver que consiste en dos mitades. Consiste en dos mitades que van a estar unidas a dos diferentes placas de la unidad de abrazaderas, como lo vemos en el inciso B. Vemos que una mitad del molde está pegado a la placa izquierda y la otra mitad del molde está pegada a la placa derecha. Y entonces estas dos mitades van a
vamos a tener que cuando la unidad de abrazaderas se abre, vamos a ver que también se abren las mitades del molde. Y entonces, en general, lo más notorio que vamos a tener de este molde es la cavidad, que es la forma que nosotros vamos a... Es una forma de metal, la cual eventualmente se va a llenar de plástico y nos va a permitir obtener la pieza de plástico que estamos esperando, ¿no? En este caso, la cavidad de la pieza moldeada es de este lado. Vemos por acá que es una taza y dos tazas. En este caso se ilustra una pieza en la que de un solo molde se pueden fabricar no solamente una pieza, sino que se pueden fabricar varias piezas de un solo disparo. Y entonces lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Básicamente el proceso, una vez que entra el polímero a través de la boquilla, vamos a ver que lo primero que pasa es que entra nuestro polímero por la boquilla, después llega al vaciadero. En el vaciadero se distribuye el polímero hacia las diferentes cavidades que se van a rellenar dentro del molde. En este caso son dos. Pasan a través de un vaciadero y de ahí pasan a través de la compuerta o de la puerta que lleva directamente hacia la región donde vamos a tener nuestra cavidad a rellenar para crear nuestra pieza moldeada. Una vez que termina este proceso, vamos a tener que regularmente, el proceso de enfriamiento es inmediato y vamos a tener que, mientras que el plástico va entrando dentro de las cavidades, también vamos a tener que está circulando agua a través de nuestro molde para mantenerlo frío. De manera que inmediatamente, conforme el plástico es inyectado dentro de las cavidades, se va enfriando y se va solidificando hacia su forma final. Esto pues para acelerar el proceso y crear formas cada vez más eficientes. Y entonces, una vez que terminamos con esta parte, lo que sigue es abrir las placas. Y entonces vamos a tener que la placa que es móvil, evidentemente se separa, una placa es móvil, la otra es fija. Cuando la placa se separa, vamos a generar o vamos a tener unos pasadores eyectores, que son estos tubitos que son de este lado, y que se van a encargar de separar o de mover un poquito se van a encargar de separar o de mover la pieza de plástico para que nosotros podamos remover la pieza conforme se mueve la placa. De manera que al mover la placa nos quede nuestro moldeo, nos queden nuestras piezas de plástico ya listas para ser removidas. Si se fijan, en este caso tendríamos esta parte de aquí. Esta parte de aquí realmente es plástico que queda vulgarmente en desuso. Es una pieza que queda ya inútil, ya no sirve para nada. Y regularmente lo que hacen es que esa pieza se parte, o sea, se recorta, se hace pedacitos, se tritura y se recicla para que vuelva a entrar al proceso de producción de tazas. En general, vamos a tener que nuestro canal distribuidor entonces se compone de tres piezas. Vamos a tener un bebedero a través del cual se empieza a suministrar plástico hacia las cavidades. El bebedero es la pieza que va de la boquilla hacia el molde. Luego tienen los vaciadores que van de la toma a la cavidad. Son estas partes de aquí. Y finalmente tienen las puertas que restringen el flujo de plástico hacia la cavidad que van a estar teniendo, ¿no? Entonces tenemos desde acá el bebedero, el vaciadero y la puerta. Estas son las tres partes que componen a nuestro canal distribuidor. Órale, pues de acá vamos a ver que también tenemos el sistema de eyección, que es el sistema que nos permite retirar las piezas de nuestro molde, y por lo general son pasadores eyectores los que hacen esta función, ¿no? Órale, pues
De acá ya hablamos también acerca del sistema de enfriamiento, que es a través de canales de agua o aire sobre los cuales pues, bueno, se va enfriando la muestra. Y entonces, en resumen, un molde va a consistir en 5 piezas. Déjenme ver si la tengo por acá. Sí, acá está. Vamos a tener que el molde de 2 placas consiste en 5 piezas, las cuales tenemos ahorita en pantalla. Y son una o más cavidades que determinan la forma del producto, los canales de distribución a través de los cuales fluye el polímero fundido hacia las cavidades. 3. Un sistema de eyección para la remoción de la pieza fundida. 4. Un sistema de enfriamiento. Y 5. Conductos que permiten la evacuación o pues sí, permiten el flujo de aire o de agua flujo de aire dentro de las cavidades. Ahora, ese es el molde más sencillo, pero no significa que sea el único. Tenemos también el molde de 3 placas, en el cual podemos conseguir, nuevamente ahora, vamos a conseguir un molde que va a tener 3 placas, una fija, una móvil y una intermedia, como lo vemos de este lado. Ay, hijo, no, pues todavía me falta. Ok. Vamos a verlo de este lado. Vamos a ver el molde de 3 placas, como lo tenemos de este lado, ¿no? Vamos a ver entonces que vamos a tener una placa estacionaria de este lado. Vamos a tener la placa del molde estacionario que está pegada a esa placa. Después tenemos la placa intermedia, que va a estar entre esos dos, y la placa móvil. Órale pues, la magia de este proceso o lo interesante de esta parte es que en esta parte vamos a ver lo que sigue. Vamos a ver que el polímero fundido fluye igualmente de la unidad de inyección hacia la unidad de sujeción o el molde, entra en el molde y en el molde tenemos nuevamente esta pieza de acá que permite distribuir uniformemente nuestro plástico sobre las tazas. La ventaja sobre esto es que en este caso, si se fijan, el plástico entra desde el lado de la taza y en este caso el plástico entra desde el fondo de la taza, desde aquí. Y en el caso anterior entraba de lado, entraba por acá en la taza. Bueno, esto va a ayudar a que el polímero se distribuya uniformemente o se vaya distribuyendo uniformemente sobre la taza. Y esto nos va a dar la ventaja de que las propiedades mecánicas van a ser homogéneas en todas las direcciones. Órale pues, esto además va a tener esta función, nos va a ayudar con esa parte. La otra ventaja que tiene el molde de tres placas es que nosotros pudiéramos en principio mantener estas dos placas, la placa estacionaria y la placa intermedia, a una temperatura elevada, de manera que la pieza intermedia o esta pieza que en principio, este bebedero y vaciadero que en principio iba a ser un desperdicio, nosotros lo podamos mantener caliente de manera que podamos seguir, no necesitamos secarlo, triturarlo y devolverlo a la tolva, sino que ese plástico siempre podría estar en una temperatura tal que permita que se vuelva a reutilizar directamente desde ahí, sin necesidad de secarlo y retriturarlo, lo cual pues agiliza un poquito el proceso, ¿no? Órale pues, en este caso también tenemos ilustradas una forma de 2 cavidades, pero puede tener n cavidades, puede ser de diferente, se pueden generar tantas piezas como sea capaz el inyector. Y entonces, básicamente, y la otra ventaja que tiene este molde es que permite una operación más automática. Permite una operación más automática en el sentido de que a la hora en la que se abren las placas, la móvil se desprende la placa móvil de la placa fija, vamos a tener que las piezas pueden caer hacia un depósito o hacia una nueva etapa del proceso meramente por efecto de gravedad. Lo cual, insisto, es mucho más fácil que estar esperando a que alguien retire ahí las piezas de las placas, ¿no? Órale, pues, ok.
Regularmente el molde que tenemos, en el molde que les comentaba, en el que esta pieza de aquí es mantenida tibia o es mantenida a una cierta temperatura para que se pueda reutilizar, se llama molde de vaciadero caliente. Ok. Y entonces vamos a ver que entonces las ventajas son que el polímero fluye desde la base y no del costado, permite una operación automatizada y teníamos otra ventaja, y la del bebedero, que hace que nuestro bebedero y vaciadero puedan ser reutilizables y no sea necesariamente un desperdicio o nos evita esa parte del proceso. Ok, vamos a ver ahora lo que vinieran siendo las máquinas de moldeo por inyección. Vamos a ver entonces cómo funcionan ahora las máquinas de moldeo por inyección y vamos a hablar un poquito acerca de cómo pueden ser las unidades de inyección. Del lado izquierdo lo que vemos son las unidades de inyección en las que podemos apreciar que tenemos de dos tipos. La del lado izquierdo la conocemos como una máquina preplastificadora de tornillo y la máquina de la derecha se llama una máquina de tipo pistón. Y entonces vamos a comenzar con la máquina de la izquierda. La máquina de la izquierda vamos a tener que se compone de dos etapas. En la vista anterior habíamos visto la unidad de inyección reciprocante como si fuera de una sola etapa y el tornillo cada vez que avienta el bonche, cada vez que avienta con cada empuje o con cada martinete, existía un disparo de plástico caliente hacia el molde. Pero ahora vamos a ver que hay diferentes formas de hacer esto. Una de esas es pegar un extrusor, el extrusor que tú ya habías hecho en la unidad anterior. Bueno, pues vas a pegarle el extrusor en esta región y el extrusor va a ir suministrando este polímero fundido hacia una segunda unidad, hacia una segunda etapa. En esta segunda etapa vamos a tener un pistoncito o un martinete que se va a estar moviendo hacia la izquierda y hacia la derecha, es lo que indica esta velocidad de acá. Y con cada vez que se mueva este pistón, este martinete, vas a aventar plástico fundido hacia la boquilla que te conecta la unidad de inyección con la unidad con la unidad de sujeción que viene siendo el molde. Es una forma de operar de esta cosa. Esta máquina preplastificadora de tornillo también se le conoce como máquina de dos etapas. Y vamos a ver que ok. Y con eso terminamos como el proceso de esta cosa. Ahora sigue ver la unidad de inyección de tipo pistón, que digamos que es como la forma más antigüita de generar estas máquinas, ¿no? Estas máquinas vamos a ver que usaban un barril que estaba impulsado por un pistón y este pistón era el encargado de fundir y a la vez inyectar el plástico. ¿Qué es lo que pasaba? Pues bueno, teníamos otra vez un pistón que se encargaba de ir adelante, hacia atrás y hacia adelante, y cada vez que iba hacia atrás y hacia adelante, el plástico fundido que se fundía a través de la acción de estos calentadores alrededor del tornillo, perdón, pues se encargaban de ir empujando plástico hacia dentro de la boquilla. Ahora, el problema es que pues básicamente era un problema porque en este caso claramente la parte que estaba en la parte, bueno, el plástico que estaba en la parte trasera del barril, no tenía la misma temperatura que el que estaba en la parte delantera y eso ocasionaba que tuviéramos un flujo inestable, un flujo turbulento y generara grumos y generara piezas que no eran uniformes a la hora de generarlas o a la hora de tenerlas dentro del molde. Por lo tanto, ya utilizamos más la máquina preplastificadora o la máquina de tornillo reciprocante. Órale pues. Y en cuanto a las unidades de sujeción, pues vamos a ver que también hay de diferentes tipos. Vamos a ver que podemos tener unidades de sujeción
de tres tipos. Pueden ser de palanca hidráulica y de palanca hidromecánica, ¿no? Sí, perdón. Van a ser diseños el diseño de palanca, diseño hidráulico y diseño hidromecánico. Vamos a tener que el diseño de sujeción de palanca es el que vemos del lado izquierdo en esta figura y incluye estas dos etapas, ¿no? Vamos a tener una etapa en la que vamos a ver que un actuador mueve una cruceta hacia adelante y esto hace que se extiendan unos eslabones de la palanca. Los eslabones de la palanca o eslabones de cruceta son esos que señala ese letrerito, esa flecha. Y eso hace que las placas, empujan las placas móviles a la dirección en la que el molde está cerrado. Luego, ya que comienza el movimiento, la ventaja mecánica es poca y la velocidad es alta, pero ya que está cerca el molde de cerrarse o del extremo, puede tener que sucede al revés. Y entonces las abrazaderas de palanca vamos a ver que proporcionan una gran velocidad como mucha fuerza en diferentes puntos del ciclo, que es cuando en principio se necesitan. Ahora, cuando tenemos cilindros hidráulicos o de torno, bueno, esto es describir el funcionamiento del diseño de sujeción de palanca, que vemos que tienen por ahí una cruceta de cabezal y una especie de araña que bajo el efecto de un cilindro actuador hacen que se mueva esta pieza de aquí y con eso hace que se extiendan los eslabones de la palanca para que se mueva la placa móvil hacia la derecha y que quede el molde cerrado. Donde el molde ya vimos que no es nada más un cuadrito ahí a la brava, sino que es el molde que tiene su unidad de enfriamiento y tiene todas sus cosas. Pero se está meramente esquematizando a manera de que darle protagonismo a la unidad de sujeción o a las unidades o a las abrazaderas. Y por el otro lado tenemos lo que viniera siendo las abrazaderas hidráulicas, las cuales básicamente nada más tenemos un cilindro de sujeción que se encarga de mover un pistón y ese pistón se encarga de mover la placa móvil y hacer que esté cerrada, que se cierre o se abra el molde. En general este tipo de unidades de sujeción se utilizan para piezas que son de tonelaje elevado, más o menos entre los 150 y las 1000 toneladas se utilizan este tipo de abrazaderas y son más flexibles que las abrazaderas de palanca, ¿no? Entonces, en el sentido de que las abrazaderas hidráulicas, si en algún momento tú deseas detener la máquina en un punto intermedio, que no sea el punto que no sea el estado abierto o el estado cerrado, este cilindro o esta sujeción hidráulica te va a ayudar más o te permite hacer estos cambios o estas paradas de posición en esos momentos. Ok, y de aquí ya podemos continuar a ver un poquito los defectos que ocurren en el proceso de moldeo. Vamos a ver que en general, ok, ahí va. Ok. Vamos a ver que en general voy a tener que los plásticos, así como se expanden, un plástico ustedes ya vimos en la unidad 1, que un plástico cuando se calienta se expande, aumenta su volumen, pero por lo tanto también debe suceder el efecto contrario, que cuando un plástico se enfríe, su volumen se haga más chiquito, que el plástico se contraiga. Y entonces voy a tener lo siguiente, voy a tener que dicha contracción se puede modelar por la ecuación que tenemos en la izquierda. En general, vamos a ver que los termoplásticos pueden sufrir una contracción volumétrica de alrededor de 10% de su volumen que tenían a temperatura alta después de la inyección en el molde.
Esta contracción en plásticos cristalinos, contracción tiende a ser mayor en los plásticos cristalinos que en los plásticos amorfos. En general voy a tener que la contracción se expresa como la reducción de tamaño en una de las dimensiones. No hacemos, debido a que las piezas son no uniformes, pueden ser tazas, pueden ser G.I. Joes, pueden ser juguetes, pueden ser diferentes cosas, es difícil poder decir o es difícil estar calculando la contracción de volumen para cada una de estas piezas, porque calcular el volumen de estas piezas pues no son enchiladas, ¿no? Regularmente se requiere una fórmula específica para calcular estos volúmenes. Entonces lo que se hace es que definimos la contracción en términos de una dimensión, ya sea el largo, el ancho o la profundidad del objeto. Y vemos cómo varía esa longitud al contraerse por la temperatura, y decimos que ese es el efecto, y de ahí medimos el efecto de la contracción. Órale, pues en general ahí va, vamos a tener pues lo que sigue. Vamos a tener que la contracción se mide en unidades adimensionales, puesto que estamos comparando una longitud original con una longitud contraída o enfriada, solidificada. Entonces tiene unidades adimensional y es lo que vamos a conocer como la letra S. Lo que vamos a tener, esta S de la fórmula de acá va a venir siendo esta S de acá, que va a depender del polímero que ustedes estén trabajando. Órale, pues. Y entonces, de manera que ustedes puedan compensar la contracción del polímero, dada la temperatura o dado el cambio de temperaturas, lo que necesitan hacer es planear el molde por adelantado, tomando en cuenta que la pieza se va a contraer. Y entonces, para eso preparamos un ejemplo de este lado. Dice acá. Dice, la longitud de una pieza hecha de polietileno tiene que ser de 80 milímetros. Es decir, la pieza ya enfriada tiene que ser de 80 milímetros. Determine la dimensión correspondiente de la cavidad del molde que va a compensar la contracción. Órale pues, entonces me vengo para acá, me vengo a mi libretita, me vengo de este lado, acá está. Vamos a tenerlo pues de este lado. En general, lo que voy a tener es una contracción. Voy a tener que cuando nuestro polímero sale del molde, en lugar de tener una longitud L0, al bajar su temperatura se contrae y obtienes una pieza más chiquita de lo que deberías de obtener. La cantidad pues sí, lo que se contrae ese plástico lo medimos entre como la longitud real o la longitud ya enfriada entre la longitud original, y eso te queda en unidades adimensionales. Y entonces básicamente lo que tienes es lo siguiente. Yo tengo por aquí que tengo una longitud de una cierta pieza. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo utilizo un molde basado en el producto final. Tengo un molde que debe medir ahí 3 cuadritos de largo, y cuando ustedes sacan su pieza, pues la pieza se contrae y a lo mejor ya nada más mide 2 cuadritos de largo. Y entonces su productor o la persona que les está pidiendo este producto se los va a rebotar y los va a mandar bien derechito a quién sabe dónde. ¿Qué pasa cuando hacemos un molde tomando en cuenta esa contracción? Bueno, pues si yo ya sé que el plástico disminuye su longitud en un cuadrito y yo lo necesito de 3 cuadritos, ¿de cuántos cuadritos tengo que hacer el plástico o el molde? Yo quiero una pieza que mida 3 cuadritos. Y a la hora de sacarla del molde se reduce a un cuadrito. ¿De cuántos cuadritos voy a necesitar el molde? De 4. Sí, precisamente, de 4. Y entonces vamos a tener de este lado que si yo hago un molde ya con esa compensación, entonces a la hora en la que tú sacas tu pieza del molde, la contracción se sigue efectuando, pero ahora obtienes una pieza que sí cumple con las especificaciones que te da tu proveedor o tu cliente. Y entonces ahora sí, tu pieza sí va a medir lo que asume
lo que se pide que mida la pieza. Órale, pues, esa es como la idea principal alrededor de esta cosa. ¿Cómo voy a calcular eso? La dimensión de la cavidad, digamos la cavidad ensanchada, va a ser igual a la dimensión que te está pidiendo tu cliente más estos factores de corrección por los cuales se está multiplicando por el ensanchamiento que lo puedes sacar de las tablas o directamente de Google. Órale pues, entonces, del ejemplo nos dice, tenemos una longitud deseada de 80 milímetros. Me preguntan cómo debe de ser o qué tan larga debe ser la cavidad. Entonces ya sé que, ahí va, yo tengo una cavidad que es la región que estoy coloreando en azul, esta de acá, y yo no sé cuánto mide esta cavidad, pero precisamente eso es lo que quiero averiguar. Quiero averiguar cuánto debe de medir esa cavidad de tal manera que al sacar mi pieza, que ya me dijeron que era de polietileno, sea de 80 milímetros. Entonces ahí va. La longitud, aquí es dimensión, lo estoy cambiando por una L. Si se fijan, estoy cambiando D por L, porque aquí es meramente una dimensión. Puede ser largo, puede ser ancho, puede ser el radio, puede ser la altura, puede ser diferentes cosas. Entonces nada más como una dimensión que sea lineal. Órale, pues en este caso estoy hablando de una longitud. Entonces va a ser la longitud de la cavidad, va a ser la longitud del producto más los factores de corrección. Los factores de corrección dada la contracción para el polímero en específico. De la tabla nos damos para acá y vemos que para el polietileno tenemos una contracción de 0.025. Entonces, acá está mi contracción que es de 0.025. Sustituimos en la fórmula y nos queda de este lado que la longitud debe de ser 80 más 80 por 0.025, que es este factor S, más 80 por 0.025 al cuadrado, que es este factor S cuadrado. Haciendo las operaciones correspondientes, esto nos queda 80 milímetros más 2 milímetros más 0.05 milímetros, y la suma de esto nos da de 82.05 milímetros. Es decir, para que mi producto salga de 80 milímetros, ya tomando en cuenta la contracción del polímero, necesito que la cavidad mida 82.05 milímetros para obtener ese producto. Y entonces, acá está. Hasta acá. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, de acá, ya nada más nos restaría lo que viniera siendo ok, hablar un poquito de esto. Vamos a ver que en general los valores de la tabla para la contracción son valores más bien aproximados. En general, la contracción del polímero va a depender de muchas más cosas. Va a depender en general va a depender de la presión de inyección, en el sentido de que dependiendo de la presión con la que tú inyectes el polímero, va a ser la forma en la que se llene la cavidad. Si por algún motivo tu prensa hidráulica o tu prensa no está bien, no está sujetando bien tu molde, te va a generar que tu plástico se pueda expandir en ciertas regiones más que en otras, o que cree defectos por las líneas de conexión o por las líneas en las que se juntan los moldes plásticos. El tiempo de compactación también es importante en respecto a cuánto tiempo le das a tu plástico dentro del molde para que aguante la inyección. Inyectas el plástico y cuánto tiempo vas a mantener la presión de la jeringa o la presión del inyector
para que el plástico se acomode dentro del molde. Dependiendo del tiempo que le des para acomodarse dentro del molde, va a ser también la forma en la que el polímero se va a compactar, dependiendo de qué tanto tiempo pasa en contacto con las placas frías del molde. La temperatura del moldeo también es sumamente importante porque no va a ser lo mismo que estés moldeando un plástico a 100 grados centígrados y lo enfrías a temperatura ambiente, que tengas un plástico a 300 grados centígrados y lo enfríes a temperatura ambiente. También la contracción depende también de la diferencia de temperaturas entre las que estás trabajando. Y finalmente depende también del espesor de la pieza. En general voy a tener que las piezas que son más gruesas van a presentar más contracción, debido a que el molde se solidifica a partir del exterior o de la superficie de la pieza. Entonces el polímero que esté en contacto con la superficie fría del molde va a formar una capita y se va solidificando o va creciendo hacia dentro de la pieza. En cierto punto voy a tener que, de la solidificación, la puerta por la que va pasando el polímero se solidifica y eso aísla el material de la cavidad del sistema del vaciadero y de la presión de compactación. Cuando esto sucede, pues voy a tener que el polímero fundido dentro de la primera cascarita representa la mayor parte de la contracción que va a ocurrir en la pieza. Entonces depende de muchos factores. Lo que tenemos regularmente estos factores de contracción son una aproximación que, si bien es útil, no les garantiza que vayan a tener todo en orden. Pero con esto